A ver, cuando pensamos en curas para grandes enfermedades, lo primero que se nos viene a la cabeza es un laboratorio supermoderno, ¿verdad? Pero a veces las respuestas más potentes no están ahí, sino en un bosque. Esta es la historia de dos árboles aparentemente normales que guardaban un secreto increíble contra el cáncer. Es que es la gran pregunta. Y aunque pensemos en química sintética y en probetas, el origen de muchos fármacos que han cambiado el mundo es mucho más, mucho más verde y a menudo totalmente inesperado. Imagínense en la corteza de un árbol, en sus hojas. Ahí empieza nuestro relato de hoy. El viaje de cómo la pura cabezonería científica desenterró dos de los compuestos más poderosos que hemos encontrado jamás en la naturaleza. Pero para entender de verdad la importancia de todo esto, tenemos que hacer una cosa: viajar un poco en el tiempo, a una época en la que la medicina se enfrentaba a un enemigo nuevo y terrible. A ver, pongámonos en situación. Acaba la Segunda Guerra Mundial. Los antibióticos han sido una revolución. Han ganado la batalla a un montón de infecciones. Pero, de repente, aparecen dos nuevos gigantes: el cáncer y las enfermedades del corazón. Así que, en 1955, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos lanza una búsqueda masiva de nuevos fármacos. Se pasaron 5 años probando compuestos sintéticos, pero en 1960 dieron un giro de timón y pusieron el foco en la naturaleza. Y esa decisión lo cambió todo. Y es justo aquí, en medio de esta búsqueda gigantesca, donde entran en escena nuestros dos protagonistas. Y no son científicos, son árboles. De continentes distintos, con historias diferentes, pero cada uno con un poder químico brutal escondido en su interior. Por un lado tenemos a la Camptotheca acuminata, conocido como el árbol de la alegría, que venía de China. Y lo curioso es que al principio lo estudiaban por algo que no tenía nada que ver, buscaban precursores de la cortisona. Y por otro lado, el Taxus brevifolia, el tejo del Pacífico, un árbol más bien feucho, de crecimiento superlento, venenoso, que crecía por los bosques del noroeste de Estados Unidos. Nadie lo sabía, pero ambos compartían un secreto letal para las células cancerosas. La ciencia a menudo empieza con un gesto de lo más normal. Hay que imaginarse la escena. Arthur Berkeley, un botánico, un día de calorazo en agosto del 62. Se para delante de un tejo que no llama nada la atención y recoge unas muestras. Él no tenía ni idea, pero acababa de poner en marcha una auténtica revolución médica. Claro, recoger la muestra es solo el primer paso. El desafío de verdad era encontrar la aguja en el pajar, la molécula exacta, la que tenía el poder de verdad. Y para eso hacía falta una mezcla de ingenio, paciencia y, una perseverancia casi sobrehumana. Y aquí tenemos que presentar a los dos químicos que son el corazón de esta historia, el Dr. Monroe Wall y el Dr. Mansukh Wani. Empezaron a colaborar en 1962 y estuvieron juntos 4 décadas. Lo que hicieron, literalmente, fue redefinir las reglas del juego en la lucha contra el cáncer. Esta frase de Wani es que lo resume todo. Wall, que en inglés significa pared, no era solo un científico brillante, era el motor, la fuerza que convirtió un pequeño instituto en una potencia mundial en la investigación de productos naturales. Vale, ¿y cómo lo hacían exactamente? El método tiene un nombre técnico, fraccionamiento dirigido por bioactividad, pero para que nos entendamos es como buscar oro. Imaginen el proceso. Primero hacen un extracto crudo de la planta, un potaje con todo. Luego lo separan en un montón de partes, como si colaran la mezcla. Después prueban cada una de esas partes contra células cancerosas. La parte que funciona mejor, la cogen y vuelven a empezar. La separan otra vez, la purifican más y así una y otra vez, hasta que al final se quedan con una sola molécula, la pepita de oro pura. Un trabajo de una paciencia infinita, vamos. Habían encontrado el oro. Tenían en sus manos 2 de los compuestos más potentes contra el cáncer que se habían visto jamás. Pero claro, una cosa es aislar una molécula y otra muy distinta es crear un medicamento. De hecho, los 2 descubrimientos estaban a punto de darse de bruces contra un muro. Con la camtotecina, la del árbol de la alegría, el problema fue práctico. No se disolvía bien en agua, así que era súper difícil dársela a los pacientes, y además era muy tóxica. Los ensayos se cancelaron y el proyecto se metió en un cajón durante casi 15 años. Y con el Taxol, el del tejo, el problema era ecológico y logístico, casi peor. El compuesto estaba en la corteza. Para conseguirla había que matar al árbol, un árbol que encima tardaba décadas en crecer. Parecía una victoria completamente inútil. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema del Taxol, fíjense en este número, 360.000. Esa es la cantidad de tejos que se necesitarían cada año solo para tratar a las pacientes con cáncer de ovario que había en ese momento. Era un desastre ecológico, sencillamente inviable. La pregunta que se hacía todo el mundo era demoledora.
¿De verdad habían encontrado la cura para luego descubrir que era imposible de usar? Durante muchos años la verdad es que pareció que la respuesta era un rotundo sí. Pero la ciencia, por suerte, es muy terca. Años después, cuando otros científicos consiguieron descifrar cómo funcionaban exactamente estas moléculas a nivel celular, todo cambió. De repente, la esperanza volvió a la mesa. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante de verdad. Descubrieron que la camtotecina no era un veneno cualquiera, actuaba como un saboteador experto. Lo que hacía era atrapar a una enzima, la topoisomerasa 1, que es clave para que el ADN de una célula se copie. Al bloquearla, la célula cancerosa no puede dividirse y, simplemente, muere. Este mecanismo era algo completamente nuevo y despertó un interés brutal por el compuesto otra vez. Y lo más alucinante es que el Taxol atacaba el problema justo desde el ángulo contrario. La investigadora Susan Horwitz descubrió que en vez de destruir el andamio interno que usan las células para dividirse, que se llaman microtúbulos, el Taxol lo que hacía era reforzarlo tantísimo que la célula se quedaba como agarrotada, paralizada, incapaz de terminar la división. Era otro mecanismo de acción nunca visto, una locura. Ahora sí, con la certeza de que tenían entre manos dos armas biológicas de una precisión increíble, la comunidad científica se puso las pilas para encontrar soluciones a esos problemas que parecían imposibles de resolver. Y la solución, en los dos casos, fue pura química inteligente. Para la camtotecina, los químicos diseñaron lo que se llaman análogos. Es como hacer una copia de una llave, pero con pequeñas modificaciones para que funcione mejor. Crearon versiones que se disolvían en agua y eran menos tóxicas, pero que seguían siendo igual de letales para el cáncer. Y para el Taxol, la solución fue todavía más elegante. Encontraron un compuesto muy parecido en las agujas del tejo común europeo, que se pueden recoger sin matar al árbol. Luego, en el laboratorio, le pegaban la pieza molecular que le faltaba para convertirlo en Taxol. El recurso pasaba a ser renovable. Problema resuelto. Brillante. En 2003, todo este trabajo increíble fue reconocido oficialmente como un hito químico histórico nacional. La placa que lo conmemora lo dice muy claro. No es que solo descubrieran dos fármacos que salvan vidas, es que abrieron dos formas completamente nuevas de entender y atacar el cáncer. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de estos dos árboles demuestra que la naturaleza es, sin duda, la biblioteca química más grande que existe. Si esto estaba esperando en dos árboles que teníamos más o menos delante, ¿cuántos otros secretos, cuántas otras curas siguen ahí fuera, en bosques, selvas o arrecifes, esperando a que alguien se pare a mirar un poco más de cerca?